Buenos días, hermanos, les saludo en el amor de Cristo. Qué bueno que usted haya apartado un minuto de su tiempo para venir juntos, unidos espiritualmente, a adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y sabes, Dios no nos creó para vivir en pausa, para vivir como si temporalmente estuviésemos inactivos, a pesar de las circunstancias en las que tú y yo hoy actualmente nos encontramos. Porque cuando todo esto del COVID empezó en marzo del año pasado y el confinamiento llega a nuestros hogares, vemos que todos los negocios cierran, los supermercados, las tiendas, y nos vemos encerrados en nuestros hogares pensando que esto en algún momento iba a pasar, que iba a ser transitorio. Y la verdad de las cosas es que esto se ha ido extendiendo. Y al día de hoy pensamos que ya cuando empezaba este 21 íbamos a empezar nuestra vida normal. Y vemos que la nueva ola viene y vamos a vivir nuevamente encerrados con un incierto. Mira, y a pesar de esta circunstancia, Dios no nos creó para vivir en modo de pausa, stand-by, como esperando algo. Mira, cuando uno se quiebra un brazo, a uno le colocan un yeso para que sea sanado en una cierta cantidad de tiempo. Pero muchas veces este brazo que era fuerte, grande, cuando le sacan el yeso se ve un brazo flaquito. ¿Y por qué? Porque no estuvo haciendo nada. Y los músculos empiezan a atrofiar, por eso se ven así. Una persona que está mucho tiempo en cama, postrada por una enfermedad, le empiezan también a salir llagas en su cuerpo. Porque no nos creó Dios a ti y a mí, como yo les digo, para no estar haciendo nada, quietos, como 1, 2, 3 momia. No, más muy por el contrario. Nos creó para movernos, ser activos, tú y yo. Ahora, el reposo es bueno, sí. Dios creó el día de reposo, pero creó un día de 7, no 7 de 7. Y hoy es tiempo de que tú y yo salgamos de este modo de invernación, de este modo de stand-by, este modo de pausa. Porque empezó el COVID y todos parece que encendimos este botón en nuestras vidas y empezamos a vivir unas vidas pausadas. Pero el problema es que seguimos viviendo así. Y el tiempo ha ido transcurriendo y usted también me puede decir es que el COVID no ha desaparecido, pero también tú y yo en el día de hoy tenemos que vivir y es tiempo de vivir. Mira lo que nos dice el libro de Jeremías en el capítulo 29, verso 4. Dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todo de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Está hablando un grupo de personas de Jerusalén, ya que habían sido confinados a Babilonia. ¿Quién los mandó? Si usted se fija bien en su Biblia, dice que Dios los tomó y Dios los deportó a Babilonia. ¿Ves? Este pueblo que había dejado a Dios, había abandonado a Dios, se había olvidado de sus juicios. Pues bien, Él viene y sentencia a este pueblo, viene sobre ellos y los toma y los envía a Babilonia como prisioneros. Y están encerrados. Y viven pensando que en cualquier momento Dios nos va a rescatar. Vamos a regresar a nuestras vidas, a ser nuestra normalidad. Y habían profetas falsos en aquel entonces que les decían al pueblo, no teman, porque Dios va a venir y nos va a regresar a nuestras vidas normales, vamos a regresar a nuestras ciudades, con nuestros amigos, con nuestras familias allá en Jerusalén. Entonces estaban viviendo sus vidas en pausa, esperando el día de mañana. Estaban esperando nomás que pase esto. Ya va a pasar. Una vez que se acabe todo esto, vamos a volver a nuestras vidas. Pero ¿cuántos de nosotros hoy, el día de hoy, estamos viviendo así también? No más que se acabe esto del COVID. No más que se acabe esta crisis. Pero escucha el mensaje de Dios que le da a su pueblo, que les dice del verso 5 en adelante hasta el 7. Dice: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas,
Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Les está diciendo que quiten el botón de pausa que habían puestos en sus vidas. Ellos estaban esperando que en cualquier momento Dios nos va a sacar de toda esta situación. Que en cualquier momento vamos a regresar a nuestra vida, a nuestra normalidad. ¿Has escuchado esto antes? ¿Vamos a volver a la normalidad? Pero escúchame, hermano, escúchame, amigo. Y no te quiero asustar, pero tal vez nunca volvamos a la normalidad. Y vamos así a vivir en pausa, atemorizados, esperando que va a pasar el día de mañana, y el tiempo pasa. 6 meses más, 1 año más, 2 años, 3 años, 4 años más. Es tiempo entonces de que en estas circunstancias tú y yo empecemos a vivir. Hay que ser prudentes. Yo no estoy hablando de ser rebelde frente a lo que nos dice la comunidad médica, pero escúchame, familia de Dios, el día de hoy. Es tiempo de quitar la pausa que tú le has puesto a tu vida. Los que se iban a casar, cásense. Los que iban a tener hijos, tengan hijos. Los que iban a hacer negocios, hagan negocios, emprendan. Es tiempo de estar parados, pausando. Pensando, nada más que pase esto. Nada más que llegue el 2021. ¿Y quién nos dijo a nosotros que así como llegó este 2021, todo iba a ser normal e íbamos a recuperar nuestras vidas perdidas? Dios está diciendo que en medio de las circunstancias empieza a vivir. Verso 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ellas a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Pidan el bienestar. ¿De dónde están? Vamos pidiendo la bendición al Señor, porque Dios nos va a prosperar. Debemos de dejar tú y yo estar soñando que en cuanto todo esto pase, no sabemos cuánto va a durar esto. En Babilonia duraron 70 años. En el desierto el pueblo de Israel 40 años. ¿Cuánto va a durar todo esto? Yo no lo sé. Pero sí Dios lo sabe y Él está en el control. Pero Dios nos está diciendo, le está diciendo a su pueblo, es tiempo que comiencen a vivir. Mira lo que dice el verso 11. Me fascina lo que dice el verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mis hermanos, fíjate en el momento en que lo dice, en el contexto en el que lo dice. Él nos está diciendo hoy, que Él tiene un futuro en medio del COVID. Que Él tiene esperanzas para ti y para mí en medio del COVID. Sus planes siguen siendo buenos para sus hijos. Porque si vemos bien, fue Dios quien lo llevó a esa situación ahí en Babilonia. Dios está con nosotros, mis hermanos. Dios nos ha traído en este tiempo a vivir tú y yo en esta circunstancia a nivel mundial. Él nos trajo en este momento diciéndonos a ti y a mí en estas circunstancias que es tiempo de vivir como hijos e hijas de Dios. Mira, Dios no siempre promete sacarnos de los problemas, de las pandemias, pero promete estar con nosotros en todo momento. Salmo 23:4 dice, y lo podemos repetir de memoria, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú y yo vivimos sin temor, no porque vivimos en un mundo que no tenga problemas o aflicciones o dificultades, sino vivimos en este mundo porque tú estás conmigo, porque tú, Señor, estás conmigo. Dios no promete sacarnos del COVID,
Pero Dios promete caminar con nosotros en el medio del COVID. Dios no ha prometido sacarnos de la pandemia, pero Dios promete caminar con nosotros en medio de la pandemia. Mira, cuando Daniel le dijeron que iba al pozo de los leones, Dios no lo libró. Daniel terminó en el pozo de los leones, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. Sadrach, Mesach, Abednego. Dios no lo libró del horno de fuego. Terminaron en el horno de fuego. Pero Nabucodonosor dijo, ¿no eran tres? No eran tres los que estaban en el horno, pero yo veo un cuarto. Y el cuarto es semejante a Dios. Dios ha prometido estar con nosotros en medio de nuestra dificultad. Él estaba con ellos en aquel momento. Entonces escúchame, familia, escúchame, mi amigo. Dios no nos dice que nunca vas a tener que enfrentar a un león porque eres mi hijo y te voy a cuidar y te voy a hacer nanay. No, te vas a parar frente al león. Pero ten confianza, hijo. Yo estoy contigo. Que no te tiemble la voz, que no te tiemble en tu cuerpo, tus piernas. Yo estoy contigo. Yo estoy a tu lado, dice el Señor. ¿Sabías que a veces Dios nos envía y nos pone en circunstancias y situaciones peligrosas? Pues es así, ¿verdad? Fue Dios quien guió a Moisés cuando sacó a su pueblo en Egipto y no lo guió en una línea recta. ¿Sabías que había una manera de poder llegar a Egipto, o sea, de Egipto a la tierra prometida sin pasar por el Mar Rojo? Puedes estudiarlo, puedes googlearlo por último. Había una manera, pero Dios los desvió y los lleva por este desvío, por este camino para encontrarse a propósito con el frente del Mar Rojo y atrás el ejército del faraón. ¿Y qué hubieses hecho tú ahí, en medio de esta circunstancia? El frente del mar, sin poder pasar, y atrás el ejército del faraón que viene a destruirte. Tú hubieras estado atemorizado, reunido con tu familia, hasta aquí llegamos, empezarte a despedir, pedir perdón, disculpas, Señor, quizás rezongando frente al Señor, tú nos prometiste sacar y mira dónde estamos, muertos de miedo, quejándonos. Pero lo que el pueblo no sabía, que Dios tenía planes para con ellos. Estaba llevar en sus planes el ejército del faraón para ser ahogados en ese lugar enfrente de ellos, para acabarlos. Dios a veces nos pone a ti y a mí en circunstancias donde tú y yo estamos asustados, pero Dios nos dice, hey, tranquilos, tranquilos. No es contigo. No es contigo. Él te he traído en esta circunstancia, en este lugar, para destruir a aquellos que te están haciendo daño, aquellos que te hicieron la vida imposible. Entonces tú y yo, donde estemos, en la circunstancia que tú y yo nos encontremos, tenemos que tener la confianza suficiente en Dios porque Él está conmigo, porque Él está con su pueblo, porque Él está con nosotros. Dios nos va a poner en lugares y circunstancias, en situaciones donde diremos, Señor, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Sin embargo, Dios no nos puso ahí con un propósito de amargura, sino porque Él tiene planes de bendición para ti y para mí. Por eso Dios le dice a su pueblo ahí, en Babilonia, tengan hijos, cásense, compren casas, compren terrenos, planten huertos, empiecen a vivir, vivan sus vidas. En medio de ese confinamiento donde ellos, en prisiones, en medio de esas circunstancias como extranjeros, viviendo en una cultura distinta, vivan, vivan. Porque sé los planes que tengo para ustedes que son de bendición y no de maldición. Y luego les dice en el verso 12 en adelante, hasta el verso 14, dice así: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver
de vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y yo os haré volver a donde debo de llevarlos. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué les está diciendo? Que es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Su pueblo estaba en una situación porque habían abandonado a Dios. Habían dejado de honrar su nombre y de obedecer sus mandamientos. Entonces Dios los toma y los saca de la tierra en la cual le había prometido y los lleva prisioneros a Babilonia. Y ahora les dice, es tiempo de que me busquen. Es tiempo entonces, mis hermanos, donde tú y yo busquemos a Dios como nunca antes lo habíamos hecho. En esta situación, en desesperanza, en miedo, en enfermedad, en pérdida de trabajo, en conflictos matrimoniales, en la situación en la cual tú te encuentres. Es tiempo de buscar a Dios, porque Él dice que va a ser hallado. Buscar su presencia, buscar su santidad, hacernos fanáticos, tú y yo, en buscar la presencia del Señor en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro quehacer, en nuestro diario vivir. Ahora que no podemos hacer las cosas que antes hacíamos con la libertad que teníamos, en vez de estar aburridos, tirados frente al televisor viendo todas las series de Netflix, es tiempo de buscar. Vamos abriendo esta palabra. Vamos abriendo esta palabra del Señor. Vamos estudiando su palabra. Vamos saliendo de esta letanía, en esta pausa en la que nos hemos encontrado atemorizados. Y vamos a caminar en la presencia del Señor, pidiéndole en oración su presencia en nuestras vidas, sus propósitos en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra ciudad, en nuestro país. Amigos, familia de Dios. Pero aparte que también es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de tú y yo regocijarnos en medio del Señor. Y escúchame bien, es tiempo de regocijarnos. Mira, hoy en día todo es COVID. Por el lugar donde tú vayas es COVID. Oye, ¿tantos se infectaron hoy? Oye, ¿tantos murieron hoy? ¿Sabías que las noticias solo vienen a darnos las cosas más tristes? Las noticias nunca abren los noticieros diciendo, oye, ¿tantos el día de hoy se sanaron? Pero es la verdad, pero no lo dicen. Nunca abren las noticias diciendo, ¿sabe que el 98-95% de los pacientes que se infectan sobreviven? Es verdad, pero no lo dicen. Solo te dicen, uy, ¿cuántos hoy día murieron? Uy, tantos infectados el día de hoy. Tantos hospitales están con problemas y dificultades. Entonces tú y yo debemos cambiar nuestro hablar. Si bien es cierto, no podemos cambiar lo que está pasando, la situación, no estamos en el control, lo que está a nuestro alrededor, pero sí puedo cambiar la actitud en la cual tú y yo reacciono frente a estas circunstancias. Puedo cambiar lo que sale de mi boca. Lo puedo cambiar. Fíjense, el pueblo de Israel terminó pasando 40 años en el desierto. 40 años de confinamiento. Por sus bocas, por su hablar, por su quejarse, por su continuo lloriqueo. Oh, no, pero que allá en esa tierra hay gigantes, ciudades fortificadas, ejércitos que nos duplican. Es que no podemos enfrentarlo, es que hay, y puras quejas. Todo el tiempo. Y Dios dice, al desierto. Al desierto. Mira lo que dice ahí en el libro de Números, en el capítulo 11, verso 1. Números 11, capítulo 11, verso 1. Dice que aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y los oyó Jehová y ardió en ira.
¿Sabes que tú y yo podemos hacer enojar a nuestro Dios por nuestras quejas, por nuestro lloriqueo, por nuestro rezongo? Y dice ahí que se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Sabes que cuando tú y yo estamos quejándonos y rezongando, en vez de que Dios tenga compasión de nosotros, hace que Dios se enoje? ¿Hacemos que Dios se enoje? Porque nuestras quejas, nuestro rezongo reflejan una falta de fe del poder de Dios sobre nuestras vidas. Es un insulto para Dios, es un insulto, un agravio. Mi quejarse, mi lloriqueo continuo, porque estoy diciendo, mira, ¿sabes? Este virus es más grande que tú. Esta pandemia es más grande que tú, Señor. En el libro de Hebreos encontramos a Pablo y a Silas en la ciudad de Filipos. Y estaban ministrando ahí, y hay una niña endemoniada empieza a seguirlos y empieza a molestarlos y dándole una y otra vez hasta que Pablo se da media vuelta y le dice, sé libre, sé libre. Y la niña quedó libre. Sus dueños hacen un alboroto, un tremendo problema, los toman presos, los golpean, los llevan a la cárcel, los encierran en el cepo y ahí están con manos y pies atados. Y hubiera sido fácil para ellos quejarse, hubiera sido fácil. Estaban haciendo la voluntad de Dios y mira dónde terminan. Le hicieron un bien a la niña y mira lo que les pasó. Pudiese haber sido, como le digo yo, fácil quejarse de las circunstancias. Pero, ¿qué nos dice ahí en el verso 25, en el libro de Hechos, capítulo 16, donde se encuentra este pasaje y esta historia? Pues bien les leo. Pero dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían en medio de la prisión. En medio de la golpiza, en vez de estarse quejando, Dios, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué no nos ayudaste? Hicimos tu voluntad, Señor. Ellos están ahí diciendo todo lo contrario. Señor, tú eres grande, alabando, cantando, saltando, me imagino entre medio de ahí, de sus grilletes encerrados, atrapados. Grande eres tú, Señor. Poderoso eres tú, Señor. Te estoy adorando aún en esta circunstancia, porque tú haces y tienes un propósito para mí de felicidad. Familia de Dios, es tiempo que de nuestros labios salgan las alabanzas aún en este tiempo. Continúo leyendo en el mismo pasaje, en el verso 26, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La pregunta es, ¿qué trajo a ellos la libertad? ¿Fue mi quejarse? ¿Fue mi presentar mis peticiones? ¿Fue mi llorar? No cambió nada. ¿Cambió algo? No cambió nada. Pero nuestra adoración cambia. Y cambia nuestra situación, cambia nuestras circunstancias. Escúchame, yo no puedo decir que si empezamos a regocijarnos en Dios, el COVID se va a acabar. Yo no estoy diciendo eso. Pero sí sé que si empezamos a regocijarnos en Dios, los temores que te atan van a caer, van a ceder. Vas a ser libre de esas cadenas, de ese temor, de esa ansiedad, de esa preocupación que Satanás ha puesto sobre tu vida, sobre tus hombros, sobre tu corazón, sobre tu mente. Esas cadenas de depresión van a ceder, van a caer. Esa incertidumbre va a caer cuando tú y yo empezamos a alabar y a adorar a nuestro Dios. Pablo
en otra cárcel, en una cárcel romana, nos dice ahí en Filipenses 4:4, desde la prisión, porque tú crees que la estás viviendo fácil, o fácil, entre comillas, porque aún así, sabiendo la situación de encierro en la cual tú estamos, pero mira a Pablo lo que nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Tú y yo debemos empezar a dar gracias a Dios por lo que tienes. No porque lo que te hace falta, por lo que tienes. Por lo que Dios te ha dado. Porque en medio de esto va a ser que tu fe y mi fe crezca. Dios va a usar esto para que nos encontremos más cerca de Él, en su presencia, bajo su seguridad. Habacuc 3:17 dice: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Qué difícil situación en la que están ahí. No se está hablando de que aquí hay un desastre económico. Ellos vivían de una economía agrónoma, agraria, y está diciendo que no hay absolutamente nada, nada. No hay cosecha, no hay animales, y el futuro se ve oscuro. No tengo que comer hoy, no tengo que comer mañana. Pero ¿qué dice a continuación? Versos 18 al 19. Con todo yo me alegré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace que mis pies como de sierva y en mí las alturas me hace andar. Nos está diciendo a ti y a mí que aún así en los problemas no debo tú y yo tener temor, porque tengo un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso que camina conmigo, que me va a dar fuerzas para salir. Yo no lo sé, pero Él sí sabe cómo lo va a hacer. Él nos da la seguridad de que junto a Él vamos a vencer. Mis hermanos, seamos honestos, seamos honestos. Nuestro gobierno no da respuestas, porque no las tiene. La comunidad médica tampoco tiene respuestas. No hay nadie en esta tierra, en este momento, en las circunstancias mundiales en las cuales nos encontramos, pero Dios sí tiene la respuesta. Y tú y yo sabemos que es así. Dios, tú lo sabes. Dios, tú tienes todo esto en tus manos. Y Dios quiere que tú y yo empecemos a vivir de sus promesas. Empecemos a tomar en serio las promesas de Dios. Que tú y yo nos paremos en su palabra, en su palabra. No en la que nos dice nuestro presidente, no en la que nos dicen nuestros médicos, sino en la palabra del Dios Todopoderoso, sustentador de todas las cosas. Porque cada promesa que Dios te da para ti y para mí, en Jesucristo para ti y a mí, es sí y amén. Sí y amén. Sí y amén. Es tiempo de decirle al Señor: ven sobre mi vida. Espíritu Santo, ve y satúrame de tu presencia. Es tiempo en que decirle al Señor: ven y llena mi vida. Ven, Espíritu Santo, Dios del cielo, y toca mi familia. Ven sobre mi vida, ven sobre mi familia, ven sobre mi matrimonio, ven sobre mis hijos, ven sobre nuestra ciudad. Manifiéstate entre nosotros. Mis hermanos, en esta circunstancia en la cual nos encontramos a nivel país y en lo personal, es tiempo de vivir, de buscar a Dios. De buscar a Dios. Es tiempo de regocijarnos, como les decía, en Dios, porque Dios es fiel. Es tiempo de vivir testificando de que Cristo es el Señor y Él tiene planes de bendiciones para nosotros y no de maldición. Espero
que esta palabra reconforte nuestros corazones y vuelvas tú en tu hogar a seguir masticando de vivir el Evangelio como un hijo y una hija del Señor. Que el Señor les bendiga.